pero digamos, esa politización y ese perder el miedo, ¿no? Ese lema del 15M no se había dado nunca, ¿no? Está claro que es una especie de efecto retardado, ¿no? Porque si algo había en los 70 era miedo, mucho miedo, ¿no? Instilado por la propia izquierda, ¿no? Porque el Partido Comunista de España, como sabemos, metió miedo a su militancia para que aceptara todo, ¿no? Uy, que volvemos, no se sabía muy bien qué podía pasar y eso es algo que, como ahora estamos siempre otra vez con la política del miedo, ¿no? Que viene Vox, que viene Vox, pues no está mal hacer un ejercicio crítico de revisionismo de aquellos años. ¿Qué hubiera pasado si el PC no, no firma? ¿Que hubieran dado un golpe de Estado? ¿Vale? ¿Y qué? Es decir, el rey hubiera quedado muerto políticamente. ¿Cuánto hubiera durado esa junta militar, no? Es decir, hubiera ido a peor, hubiera sido una continuación del franquismo. Era tan necesario acabar con esa. Es decir, que lo que estamos hablando no es de una situación en la que fuera insoportable la represión y tal, porque comparado con lo que había sido esa dictadura, era un franquismo debilitado, ¿no? Pues ese miedo estaba, ¿no? Y ese miedo se instiló desde la izquierda para forzar un pacto que venía a ser un poco la claudicación, ¿no? De los partidos comunistas. En Italia pasaba lo mismo, etcétera. ¿Por qué? Básicamente porque en aquel momento su modelo de referencia pues estaba totalmente desprestigiado, era una Unión Soviética que estaba ya putrefacta, ¿no? Y a su izquierda pues los grupos y experiencias que habían salido en el 68 y después pues habían sido marginados también por los partidos comunistas, ¿no? En el caso italiano, colaborando directamente en la represión del movimiento del 77, de la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el 15M es ese efecto retardado en la sociedad española, con la excepción, cierto, de Euskadi, pero, por ejemplo, en buena parte de Cataluña y Barcelona hay ese 15M, ¿no? Es decir, que yo creo que con la excepción de Euskadi es flipante la simultaneidad, ¿no? De ese evento de politización. Entonces, eso tenía que tener consecuencias y eso ha cambiado radicalmente la evolución del sistema político español y lo ha dejado muy, 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 muy tocado, lo que llamamos el régimen, ¿no? Ahora bien, la experiencia que podríamos llamar antes de Podemos, que era de contrapoderes sociales hacia una especie de ruptura constituyente, ¿no? Que eso tenía que partir de que parte del sistema político interiormente, digamos el Partido Socialista, pues dijera, hostia, aquí hay una nueva generación, esto es innegable, ¿no? Vamos a abrir un proceso constituyente, es decir, vamos a decir, se acabó el miedo, quiero decir, Mm. este señor en aquel momento, el emérito, totalmente corrupto, pues ha demostrado que igual la monarquía no es lo mejor porque es un factor de corrupción e impide la democratización del Estado y de la sociedad y protege a una oligarquía financiera y luego pues la cuestión territorial y la cuestión digamos, del poder económico. El 15M básicamente surge contra la corrupción y la austeridad que impone la troika, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el empobrecimiento de toda una generación y el hundimiento de todos los sueños, digamos, de aspiración social que tenía esa generación, ¿no? De entre 20 y 30 años en el 15M, que eran sueños, pues, bueno, de clase media, de tener un piso, de tener una buena cualificación y para ello, pues, endeudarse, tener miles de másteres, asumir la precariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hubo esa respuesta desde dentro del sistema político y por lo tanto, pues como sabemos, el movimiento se chocó y se chocó contra las instituciones, rodeando el Congreso. Pero ojo, desde algo que nunca ha sucedido, que es una contrahegemonía en la esfera pública. Acuérdate que digamos que se terminó con el control de la comunicación. Es decir, que los medios, hasta los de ultraderecha, tenían que hablar de lo que tú decías. Tenían que hablar
y tenían incluso que usar los contenidos y el principio de realidad lo daba el movimiento. Luego ellos ya comentaban, ¿no? Empezaron negándolo. Acuérdate al principio, pues todos los cuñados de izquierda y derecha en las tertulias, pero estos que protestan, si se vive mejor que nunca, si te puedes ir por Europa con los mm, Erasmus y todo eso. Entonces la gente tenía tal cabreo que hubo un enjambre literal de gente pues protestando, hasta recuerdo Juan Ramón Lucas, y era imposible. ¿Por qué? Porque ellos veían que la audiencia se les estaba revelando y las mm, audiencias dan dinero. Eso es un factor que explica luego lo de la sexta y su acogida al movimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque da dinero. El share da dinero y aparte te permite agarrar la realidad para luego controlarla, ¿no? La comunicación del 15M, la tecnopolítica del 15M que llamábamos la creación de ese sistema red, eso es algo que no ha existido en todo el mundo, que yo sepa. Quiero decir, ha habido experimentos pues, similares en Brasil, por ejemplo, en junio de 2013, pero con la masividad, la consistencia y la potencia del Estado español jamás, y eso es increíble, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que remarcarlo. Cuando fracasa, por así decirlo, el asalto social, pues estaba claro que era necesario un asalto político y yo creo que el acierto de la gente que promovió Podemos era ese. Yo no estaba en Podemos en ese momento. Nosotros intentábamos hacer ese asalto político pues, de una manera, no, pues bajo, bajo la forma de, digamos, de la plataforma, ¿no? De la plataforma de gente con un mandato delegado. Hicimos una cosa que se llamaba el Movimiento por la Democracia, era bastante patético, que luego nos salieron tránsfugas, por cierto, en el mm, Ayuntamiento de Madrid, tránsfugas hacia el errejonismo. Y luego estuvo una cosa que a mí me interesó mucho, pero que fue un desastre de concepción y de falta de sentido común, que fue el Partido X, si te acuerdas. ¿Te acuerdas del Partido X? Vale, que era intentar pues generar un asalto, una máquina de guerra a través de la red contra la televisión y contra tal. Pero bueno, fue un desastre porque sus promotores no sabían hacer política. Entonces Podemos se impuso y de una manera increíble, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hay que recordar que Podemos pues era un partido de tipo nuevo, llámalo partido plataforma, partido empresa, es decir, un grupo que lo que propone a la gente es un apoyo para hacer un blitzkrieg, ¿no? Que decía Rejón, es decir, un asalto general y ¿cómo decirlo? E instantáneo al sistema político, ¿no? Y eso significaba pues que la vida interna, las discusiones, las contradicciones, lo típico de un partido que realmente en realidad pues es de izquierda o en cualquier caso lo que significa la relación entre base y dirección y todo eso, ¿no? O entre sociedad y partido, pues había que, por así decirlo, dejarlo de lado en momento, ¿no? Yo creo que hasta Vista Alegre uno, pues eso fue una fórmula que la mayoría aceptó, mm. ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues yo creo que, bueno, pues que quizá hubo, pienso, una sobrevaloración de las propias capacidades, de que solo con ese instrumento podías enfrentarte al aparato del Estado, incluyendo medios de comunicación, ¿no? Y también que solo con el convencimiento de que había que hacer eso, la composición política de ese grupo dirigente y de tanta gente que, por así decirlo, sin previa experiencia política y militante, que es muy importante, de base, ¿no? De construir tu subjetividad en una dimensión horizontal de cooperación. Había mucha gente que pasó de la universidad a eso, ¿no? Pues claro, eso, con eso vas con un sistema inmunitario muy débil respecto a ¿no? A las sirenas del poder, a las alabanzas y todos los estímulos que te dicen que, bueno, sé sensato, tú puedes ser la nueva clase política,
Te refieres No a vas a... Rejón y a Yolanda, ¿no? sí, no solo, sí, a todo el sector que directamente reventó Podemos desde dentro. Es decir, que para mí, en aquel momento, yo tenía dos críticas a Podemos. Una era eh, el voluntarismo de esa ilusión de que se podía derrotar solo con una máquina de guerra que no tiene detrás un contrapoder organizado, ¿no? De gente que ayuda, por así decirlo, a no perder la calle, a seguir con las luchas, a mantener eh, una temperatura política alta en la sociedad y no concentrar solo todo en quiénes son estos, ¿no? Que fue un poco en lo que se convirtió, y por eso la focalización en la figura de Pablo, etcétera, etcétera. Esa una, y luego la otra es justamente no es a Pablo y a su grupo, sino es obviamente a todo un sector que luego se ha revelado en sucesivas escisiones, ¿no? En sucesivas traiciones, porque hay que llamarlas así, como pues gente que ha utilizado Podemos o ha utilizado la larga ola del 15M para renovarse como élite política, para ser un nuevo personal, ¿no? De esta generación del siglo XXI, ¿no? Que es obviamente lo que tenemos. Quiere decir que no hay que, por así decirlo, pasar página, como se dice, y ver que sencillamente lo que tenemos pues, que es una gente que sigue fiel al propósito que fue Podemos, que es el actual Podemos, y otra gente que es Podemos también, o era Podemos, perdón, pero que ha decidido que no valía la pena poner en riesgo tu vida, tu prestigio y tu carrera para cumplir esos propósitos. Quiero decir, Pablo, Irene y otros pues han demostrado el precio, ¿no? De seguir con ello. Otros han decidido que es una tontería porque en el fondo no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces, lo que y termino, eh, eh, yo creo que lo flipante es que se sigue acusando a la Podemos actual, de todo lo que han hecho los que ya no están en Podemos, ¿me entiendes? Es decir, que el nombre, quien se queda el nombre, se lleva el estigma. Y quienes se van parece que son nuevos, ¿no? Han salido de la fábrica de la Nancy's totalmente, totalmente nuevos, ¿no? Mientras que precisamente los elementos más negativos de Podemos, yo creo que pertenecen a la gente que ya no está, básicamente.